Ya está grabando, así que vamos a iniciar con lo que es la lectura de la semana de hoy. Así que vamos a ello. Acá tenemos, no sé si se ve, así se ve la foto. Ya, ya, acá tenemos los dos ejercicios del parcial. Ya los tengo acá resueltos. El primero era relativamente sencillo, solo habría que encontrar cuál era el eje de referencia para, para hallarlo de mejor forma. Y el otro, el segundo, era un poco más largo, pero se podía resolver. Se Un necesitaba poco un más poco de largo, análisis. ¿Sí? un poco más largo. Sí, bueno, sí es más largo, digamos, a ver, acá sería 3 veces más largo. Ya. Pero por el primer ejercicio la podían salvar. La podían salvar. Bueno, ya. Acá tenemos lo siguiente. Determine el momento de la fuerza con respecto al punto O. ¿Ok? Para este ejercicio, vamos a hacerlo así. Ya. Así nos lo daba lo que es el ejercicio. Nos lo daba de esta forma. Con estos mismos datos. Estos son los datos que usó el ingeniero que lo cambió. El original no estaba con estos datos. Al parecer lo cambió debido a que hubo copiones en el anterior examen. Ya saben. Es por eso que capaz le cambió los datos. Por eso no está igual que en el texto. Aquí lo que había que hacer primero, en cualquier ejercicio de estática, hay que analizar qué es lo que nos pide. Nos pide hallar el momento de la fuerza con respecto al punto O. Con respecto a este punto tenemos que hallar el momento. Acá primero vamos a analizar la fórmula del momento. La fórmula del momento es igual a la sumatoria de la fuerza por el brazo. O bueno, en la fórmula del texto está por distancia, ¿cierto? Pero hay bueno, usando terminología, digamos, el creador del texto utilizó lo que es otra simbología, pero en sí la fórmula que debería estar es fuerza por brazo. ¿Y qué es el brazo? El brazo llegaría a ser la distancia más corta que hay entre la fuerza y el eje de referencia, ¿ok? Lo que hay entre la fuerza y el eje de referencia respecto al punto que se está buscando, al punto de giro, digamos, en este caso, según lo que nos dice acá, el punto que hay que analizar es el punto O, este sería nuestro punto de giro. El momento en sí es la posibilidad de giro que hay en un cuerpo rígido, ¿ok? Pero recordemos que esto se mantiene en equilibrio. En las leyes de Newton existe lo que es la primera ley de Newton, que es la ley más conocida, bueno, la fórmula más conocida de esa ley es sumatoria fuerza igual a cero, digamos. Es donde se determina lo que es el equilibrio de una partícula o de un cuerpo. Y esa sería en sí la primera condición de equilibrio es fuerzas igual a cero. Y la segunda condición es la de los momentos. Sumatorio de momentos igual a cero. O también está esta fórmula, momentos de determinados puntos igual a la sumatoria de fuerzas por multiplicado por brazo que hay respecto a ese momento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empezamos a analizar esto? Necesitamos fuerzas y brazos. La fuerza, acá la tenemos, 3 tonelada la fuerza, esa es la fuerza, y el brazo llegaría a ser la distancia más cercana que hay entre la fuerza con sus determinados ejes. Ahora para este ejercicio, lo que les aconsejo es el sistema de referencia, ubicarlo respecto a lo que es el plano inclinado, digamos, buscar el plano inclinado. Esto representaría lo que es Y y lo de acá representaría X, como continuación. Por ejemplo, acá está Y, así lo puse, y acá está X. Creo que Jorge lo hizo así.
Lo hizo así, ¿no ve? De esta forma lo hizo. Y y X, ¿ok? Eh, de esta forma hay que poner el sistema de referencia para tenerlo mejor, bueno, para facilitar el análisis, ¿ok? Después, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá, vamos a agrandar la imagen. Tenemos una sola fuerza, ¿no ves? Esta es la fuerza que tiene una magnitud de 3 toneladas fuerza. Y como nosotros sabemos, esta fuerza respecto a los ejes, bueno, no se ubica en ninguno exactamente. Está, digamos, está posicionado de otra manera. O sea, no está ni posicionado colineal con el eje X ni colineal con el eje Y, por lo cual se necesita hallar las componentes, la componente fuerza Y y la componente fuerza X. Tenemos que hallar estas dos componentes de este problema. Así que acá tenemos lo que es la fuerza, que es 3 toneladas de fuerza, y acá están las componentes. ¿Ok? Em, acá vemos, digamos, si nosotros acá sería la componente X y acá la componente Y. Ahora, acá nos da un ángulo de 20 grados, ¿ok? Solo nos da el ángulo que hay entre la fuerza y esta parte de acá, esta parte plana que nos quieren mostrar acá. Así que lo importante primero que hay que hallar es encontrar este ángulo acá. ¿Por qué? Si hallamos el ángulo de acá, podremos hallar también el ángulo de lo que es la componente en Y del vector respecto al vector fuerza. Porque la suma de esto, si lo restamos con 90 grados, que es el ángulo que hay entre las dos componentes, podemos hallar lo que es el ángulo de acá. Es por eso que es importante hallar este ángulo de acá, el ángulo que falta acá. ¿Y cómo lo hallamos? Bueno, con simple análisis vemos de que se encuentra posicionado de esta manera lo que es el ejercicio. Digamos. Acá lo tenemos y acá, como pueden ver, nos da un ángulo de 30 grados. Este ángulo es de 30 grados. Y tenemos que hallar el ángulo de aquí. Y si nos damos cuenta, si trazamos acá a través de la línea, este ángulo llegaría, el ángulo de acá llegaría a ser el mismo de acá. ¿Ok? Tengan esto muy en cuenta. Este ángulo es el mismo que el de acá. Esto es lo mismo que esto. ¿Ok? Ténganlo muy en cuenta esto. ¿Ya? Entonces, por simple análisis se encuentra lo que es este ángulo, el ángulo de acá. 30 grados, 30 grados. Lo tenemos ahí. Y bueno, acá tenemos la componente fuerza X y la componente fuerza Y. Ya que tenemos 20 y tenemos 30, si lo sumamos, todo esto haría 50 grados. ¿Ok? Y recordemos que de la componente X hasta la componente Y hay 90 grados. Y para hallar este ángulo tendríamos que restar los 90 grados con los 50 grados. Eso nos da un total de 40 grados. Entonces ya tenemos los ángulos de lo que son las componentes respecto a la fuerza original. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es hallar el valor de las componentes. Acá lo tenemos, digamos, es la componente de fuerza Y, la podemos trasladar y la podemos ubicar de esta forma, haciendo un triángulo, como pueden ver acá, un triángulo rectángulo, un triángulo que consta de 90 grados. Entonces, con esto podremos hallar, y con el ángulo acá, tenemos el ángulo acá de 50, 30 más 20, tenemos acá 50. Con este ángulo podemos hallar por trigonometría las componentes en Y y en X. ¿Ok?
Ahora acá preguntan seguramente por qué está el signo negativo acá. Es porque el sentido al que está ubicado, lo que es la componente en X. Acá pueden ver la flecha indica el sentido de la componente y está indicando el sentido hacia el lado negativo del eje. Tengan eso en cuenta, está hacia el lado negativo. El signo negativo indica más que todo el sentido de la fuerza. ¿Ok? Entonces, a continuación, lo que hacemos es hallar por trigonometría lo que es este ejercicio. Acá me olvidé cambiar esto. Esto lo voy a cambiar. Aquí va lo que es 50 y acá va 50, ok. 50, ya. Acá tenemos 50 grados. El cateto, para hallar lo que es la fuerza Y, podemos usar seno. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto va a ser, va a estar dividido sobre la hipotenusa. O sea, el seno de 50 es igual al cateto opuesto, que es fuerza en Y dividido entre la hipotenusa, que es la fuerza, que tenemos el valor de la fuerza y tenemos el valor del ángulo, así que podemos despejar fuerza en Y. Lo que hacemos acá, seno de 50, cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos lo que es la fuerza y nos queda así, fuerza Y igual a fuerza por seno de 50. La fuerza en Y, si reemplazamos los valores, es igual a 3 toneladas fuerza por seno de 50 grados. Si lo ponemos en la calculadora esto, nos va a dar que la fuerza en Y es igual a 2,29 toneladas fuerza. Acá igual me equivoqué en lo que es la escritura. Tonelada fuerza, es tonelada fuerza. ¿Ok? Tonelada fuerza, tonelada fuerza. Ya. Igual acá, que hice mala escritura. Son los errores de taipeo. Sí, ya lo corrijo. Ya, entonces de esa forma se hallan lo que son las componentes. Lo mismo ocurre con lo que es la componente en X. Eso también ténganlo en cuenta. Ya. La componente en X, ¿cómo se halla? En este caso ya usamos seno. Podemos utilizar, ya que hayamos el valor de la fuerza en Y, podemos usar tangente o coseno. Pero mejor usar lo que es coseno porque nos permite trabajar con este valor, que este valor es un valor exacto, digamos, no es valor decimal. El valor decimal puede hacernos variar los decimales, digamos, por ejemplo, la fuerza en Y es un valor decimal y si trabajamos con él, con lo que es la función tangente, puede hacernos variar lo que son los datos del resultado. Así que por eso, por mayor comodidad, trabajamos con coseno en vez de tangente. Ahora, coseno de 50 va a ser igual a cateto adyacente, que es fuerza X negativa, dividido entre lo que es la fuerza de 3 toneladas fuerza. Lo ponemos acá, acá lo tenemos, despejamos fuerza X, lo despejamos, y el signo igual, y nos quedaría fuerza X igual a 3 toneladas fuerza por coseno de 50 grados. Le damos a la calculadora y nos da que la fuerza X es igual a menos 1,9 toneladas fuerza. El signo, recuerden, solo indica sentido, digamos. No hay que colocarlo, digamos, en la fórmula de los momentos. Esto solo indica el sentido, el signo negativo. Ténganlo muy en cuenta. Después aplicamos lo que es la fórmula de momento. La sumatoria de fuerzas por brazo. ¿Ok? A ver, acá tenemos dos fuerzas. ¿Ok? Tenemos la fuerza Y la fuerza X. Vamos a determinar sus brazos. El brazo de la fuerza Y, ¿cuál es? Bueno, es sencillo de hallar. Es desde esta distancia, la fuerza Y, es la distancia de la fuerza Y respecto al eje Y. De aquí hasta acá es lo mismo que de aquí hasta acá. Nos da que la distancia, el brazo, es 2 metros. ¿Ok? Es 2 metros el brazo. Es la distancia más corta que hay entre la fuerza Y y el eje Y. Ahora vamos con el eje X. La fuerza X, ¿cuál es la distancia más cercana que hay con respecto al eje X?
La distancia más cercana, como pueden ver, acá nos la da, es 0,2 metros. Ese sería el brazo X y este es el brazo Y. Es 0,2 metros. Por eso les dije que trabajen con este sistema de referencia, porque si lo hicieres, bueno, lo pueden hacer fácilmente así. O sea, así podían haberlo hecho el sistema de referencia. ¿Ok? No había ningún problema en eso. El único problema llegaría a ser, digamos, para hallar las longitudes, digamos, ahí se podrían complicar bastante, para hallar lo que son estas longitudes. Digamos, de acá, ¿cuál llegaría a ser, digamos, tanto, tanto? O, bueno, eso ya lo tendrían que haber visto, pero por eso yo trabajé con este sistema de referencia, donde el Y está acá, de esta forma, bueno, está de forma perpendicular con lo que es el plano inclinado acá, de forma paralela, mejor dicho. Igualmente acá el eje X de forma perpendicular con el plano inclinado. ¿Ok? Entonces la distancia del brazo Y es 2 metros y el brazo X 0,2 metros. Eso lo ponemos acá en la fórmula, lo reemplazamos. Le puse esto. Esto significa valor absoluto. Por si en caso, digamos que esta fuerza la tomaran como negativo, lo pueden poner acá como negativo, él va a salir positivo. Tiene que salir positivo, digamos. ¿Ok? 1,9 toneladas de fuerza por 0,2 metros más 2,29 toneladas de fuerza por 2 metros. Acá voy a poner 2 metros. Y el resultado, el momento en el punto O es igual a 4,96 toneladas de fuerza por metro. Este es el resultado de este ejercicio. Como pueden ver, es bastante corto. Y más bien yo creo que fue un regalo, la verdad, porque solo les dio una fuerza acá, que solo tenían que descomponer en los ejes e interpretar, digamos, lo que, digamos, esto de acá. Oye, entonces en el momento no se toma en cuenta el negativo de fx. Si no se toma el negativo, solo indica sentido. Igualmente, en la fórmula también es válido ponerlo así, que es el valor absoluto. El valor absoluto nos permite, digamos, de que no haya lo que es ¿cómo se dice? El cambio de lo que es el signo negativo, digamos, nos permite, digamos, que si un valor está acá con signo negativo, se vuelva positivo. Eso nos permite lo que es el valor absoluto. ¿Ok? Ya. Eso sería con respecto al primer ejercicio. ¿Han tenido alguna duda, pregunta? Una cosa que me olvidé explicar es el sentido, digamos, que tiene que tomar cada fuerza. Vamos a empezar con el más simple. Si, bueno, vamos a ponerlo así. Acá la fuerza en Y, si la fuerza en Y es jalada de esta forma, acá, entonces ¿cuál va a ser el sentido de rotación? El sentido de rotación, por lo cual, digamos, notamos que, ¿dónde está el eje? El eje de rotación es este, es O. Si nosotros jalamos algo para acá, entonces irá de esta forma, ¿ok? En sentido antihorario. Cuando es sentido antihorario, ¿cómo lo definimos? ¿Con qué lo definimos? Definimos con el signo positivo, por lo cual el momento en esta parte llegaría a ser positivo. Acá llegaría a ser positivo, digamos, fuerza Y por brazo en Y. Por eso es positivo acá. Y si en caso fuera al otro sentido, llegaría a ser negativo. Eso, eso más. Ahora, en el caso de la fuerza X, vamos a analizarlo. Acá está la fuerza en X, ¿ok? Si la fuerza en X, la fuerza en X, este llegaría a ser la flecha, digamos, de la fuerza en X en este punto, ¿ok? Acá tenemos lo que es el eje. Si este eje decidimos, o sea, ahorita como pueden ver, si lo ponen así, de esta forma, la fuerza acá haciendo presión sobre acá, y acá está el eje, y esto está acá fijo, digamos.
uno pensaríamos que no habría ningún tipo de movimiento, digamos, porque está yendo, digamos, contra lo que es acá. Acá hay una reacción, digamos, pero no estamos analizando reacciones todavía. La forma más fácil de determinar esto es el eje haciendo una traslación de eje, o sea, moviendo este eje y colocándolo acá. Lo trasladamos porque está de forma colineal, lo podemos mover este eje acá y acá la fuerza. Esta fuerza X la ponemos acá. Y como ven, acá si se ejecuta lo que es una fuerza en este punto, tiende a girar de esta forma, como pueden ver, así. ¿Y esto qué sentido es? Este es el sentido antihorario. Y como es sentido antihorario, acá la fuerza en X por brazo en X es positivo. ¿Ok? Eso sería todo con respecto a este ejercicio. ¿Alguien tuviera alguna duda o pregunta? Oye, en la distancia, ¿por qué en X le pusiste 0,2? Mira, las distancias son determinadas, bueno, el brazo o la distancia que vos decís es la distancia más corta que hay entre la componente, o en este caso la fuerza, la componente de la fuerza con respecto al, a las líneas de acción del eje, digamos. O sea, con respecto a la componente donde está el punto de giro, digamos acá, fuerza Y con respecto al eje Y. ¿Cuál es la distancia que hay entre Y y la fuerza Y? En este caso, como lo pueden ver acá, de aquí hasta acá son 2 metros, por lo cual de aquí hasta acá igual es 2 metros, digamos. De aquí a acá son 2 metros. Esa es la distancia que hay entre lo que es la fuerza Y con el eje Y. Ahora, en lo que es la fuerza X, acá tenemos la fuerza X, ¿ok? Acá la tenemos. Y acá tenemos el eje X. ¿Y cuál es la distancia más cercana que separa estas dos componentes, estos dos ejes? Es 0,2 metros. ¿Ok? Ese es el dato que nos da acá en el ejercicio, 0,2 metros. De aquí a acá son 0,2 metros y eso sería el brazo de X. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿O continuamos? Bueno, vamos a continuar. ¿Se cortó la reunión o por qué están callados? Así nomás son estos, vos sabés cómo son. Ya. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Ok? ¿Qué nos pide este ejercicio? Nos pide la fuerza, a ver, dice lo siguiente, la fuerza F actúa en forma perpendicular al plano inclinado. ¿Ok? Vamos a verlo así. En forma perpendicular al plano inclinado. Determine el momento producido por F con respecto al punto D. Exprese el resultado como un vector cartesiano. Ya. Bueno, acá lo que nos da es este plano. Este es un objeto rígido en tres dimensiones que se compone por la distancia entre AB, BC y AC. Y acá tenemos lo que es una fuerza. Esta fuerza, como dice el ejercicio, está perpendicular. ¿Qué nos indica eso? Que respecto a lo que es la línea BC hay un ángulo 90 grados y respecto a la línea AC hay otro ángulo 90 grados. Por eso dice que es perpendicular respecto, aquí dice perpendicular respecto al plano inclinado, respecto a BC y AC. Y tenemos acá 90 grados. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice que como le había explicado hace rato, el producto cruz, el C es igual a A por B.
A por B son dos vectores, de los cuales de estos dos vectores sale el vector C, que es igualmente perpendicular, así como en este caso este vector fuerza es perpendicular respecto a lo que es AC y BC. Y acá tenemos A y B, estos vectores que multiplicados nos da C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos la línea AC y la línea BC, pero como les dije, esas son líneas, no son vectores. Lo que tenemos que hacer es encontrar el vector, digamos, tenerlos como vectores a la línea AC y la línea BC. Primero, para eso tenemos que encontrar lo que son sus coordenadas cartesianas. Para eso lo que tenemos que hacer es, a partir del punto C, llegar al punto A, llegando al punto A través de las componentes de lo que llegaría a ser este vector. Desde C hasta A. Entonces, a ver, vamos de aquí, iniciamos el recorrido y llegamos a este punto. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá, ¿qué distancia hay? Hay la distancia de 4 metros. Y de aquí hasta acá está la distancia de 3 metros. ¿Ok? Como pueden ver, de aquí hasta acá sería lo que es desde C hasta A, la componente en Y. Esta es la componente en Y. La componente en Y se representa de forma cartesiana con el vector unitario J. Por ejemplo, ahí tenemos de C a A. Acá tenemos el vector de posición de C a A es 4. Pero recuerden que acá hay un signo negativo. ¿Por qué el signo negativo? Porque inicia de acá y termina acá y la flecha está apuntando hacia el lado negativo del eje, hacia el menos y, por lo cual acá es negativo. Entonces sería acá menos 4j. Acá tenemos acá menos 4j, lo que es el vector posición CA. Y de acá, desde el punto donde quedamos hasta lo que es A, tenemos 3 metros. CA, esto llegaría a ser la componente en Z. Y es positivo porque está apuntando hacia el lado positivo del eje. Entonces sería 3 positivo K. Acá lo tenemos, 3 positivo K. Y hay componente en X. Bueno, como llegamos a nuestro destino y no tenemos más componentes, al haber la ausencia de la componente en X, la representamos con el número 0, 0i. Entonces este llegaría a ser el vector posición desde C hasta el punto A. Y ahora vamos a hallar el otro vector posición. Tenemos que hallar de aquí hasta acá el otro vector posición. ¿Ok? Para eso tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Desde C llegar hasta B. Iniciamos acá y llegamos hasta este punto. ¿Cuál es la distancia? 4. Y como está iniciando acá y termina acá, y la flecha está apuntando hacia el sentido negativo del eje Y, por lo cual lo que es la componente en Y del vector CB va a ser negativo, porque está yendo hacia el sentido negativo del eje Y. Ahora, ahora, de acá nos quedamos, ¿cierto? Acá sería, por lo tanto, en el vector eh, posición de CB sería menos 4, ¿ok? Menos 4. La componente en Y, por lo cual acá su vector unitario es J. Después, desde aquí hasta acá, o sea, la componente, esta es la componente en X de CB. ¿Cuál es la distancia? 3 metros. De aquí a acá sería 3i. Sí, 3i y positivo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia el lado positivo el eje. Sería 3i menos 4j más 0k. ¿Por qué 0k? Porque llegamos a nuestro destino sin habernos topado con la componente en z, por lo cual no hay componente en z para lo que es el vector posición de CB. Y lo dejamos así, con el número 0, 0k. Ya, ya tenemos esto acá. Tenemos lo que es, digamos, la posición de C a A
Y de C a B, digamos, acá es C y acá es A y B, digamos, de aquí hasta acá ya tenemos este vector y de aquí a acá tenemos este vector. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Tenemos que hallar, como dijimos, de aquí va a salir el vector resultante del producto cruz. En este caso, el vector resultante va a ser el vector posición de F. Ajá, es el vector posición de F. Y tiene que ser, digamos, así, porque seguramente algunos se están preguntando ahora, ¿por qué no el resultante de el vector posición CA y el vector posición CB, el resultante acaso no es el vector fuerza? Pues no, porque no tenemos que confundir unidades de medida, porque los vectores posiciones están en metros, centímetros, pulgadas o pies. En cambio, acá tenemos un vector fuerza y eso está en kilogramos fuerza. No hay que confundir medidas de longitud con medidas de fuerza o peso, ¿ok? No tenemos que confundir ambas cosas. Por lo cual, de aquí y de acá, como están perpendiculares, digamos, acá podemos encontrar lo que es el vector posición de la fuerza, no confundir con la fuerza. Ya. Entonces aplicamos producto cruz. C es igual a A por B. Y bueno, si lo podemos tomar de esta manera, sería el vector posición de fuerza igual a vector posición de CA por vector posición de CB. Tenemos el vector posición de fuerza, va a ser igual a, vamos a hacer la matriz, acá ponemos I positivo, J negativo, K positivo. Si se preguntan por qué estos signos, bueno, si están en el álgebra lineal, sabrán que una matriz para hallar una determinante habrá que realizar ciertas operaciones matemáticas dependiendo de dónde empezamos a hacer la determinante, digamos. Sería así más, acá sería menos, más, menos, y acá otra vez más, digamos. Cada número, cada posición de la matriz tiene su signo. En este caso tocó de esa forma. Los signos están cruzados, digamos, intercalados, menos, más, menos, así de esa forma. Es por eso que acá, para ustedes tiene que ser una regla, siempre poner más encima de I, menos encima de J y más encima de K. Ok. Con esto hay que hallar la determinante para encontrar lo que, bueno, bueno, no sería la determinante en sí, sería de cada uno su valor de I, de J y K. Sería su determinante si es que estos fueran valores numéricos, pero no son así, no son valores numéricos como uno 2 3 son lo que son vectores unitarios, ¿ok? Por lo cual vamos a encontrar el valor de cada uno. En el caso de I, para hallar y tenemos que encerrarlo, ¿ok? Y tachar esto, tachamos esto y tachamos esto, ¿ok? Este es el método más sencillo para hallar en el caso de lo que son este tipo de matrices 3 por 3. Encerramos y, lo tenemos acá y tachamos lo que viene lateral, o sea, los laterales y lo de abajo o arriba. ¿Ok? En este caso es abajo y es hacia la derecha. Eso se tacha. Y lo que se hace es multiplicar de forma cruzada utilizando la regla de Kramer. 4 por 0. Y sí o sí se tiene que restar con la multiplicación de -4 por 3. -4 por 0 es 0. Menos, es obligatorio el menos, siempre es obligatorio el menos en la regla de Kramer. Menos -4 por 3 es -12. ¿Ok? Entonces, el resultante de esto es el valor de I, para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos con J. Recordemos que el signo negativo de J afecta. Menos J. Para hallar J vamos a encerrarlo y vamos a tachar eh, lo que es los laterales, como les había dicho, los laterales y abajo. ¿Ok? Abajo donde se encuentra. Y aplicamos regla Kramer con los valores que no han sido afectados. En este caso es multiplicación cruzada. 0 por 0 es 0. Menos 3 por 3
9. ¿Ok? Bien. Lo que se saque de acá es el valor de J. Ahora el valor de K. Ahí, para hallar K se suma, bueno, más K, o sea, se suma con K. Y hacemos eso, lo de abajo y lo de los laterales. En este lado, en este caso, el lado izquierdo. Se hace la multiplicación cruzada. 0 por 4 es 0. Menos 3 por menos 4 es igual a menos 12. ¿Ok? Ya. Y ya tenemos esto. Y con esto se desarrolla 0 menos 12. Sería menos por menos más. Sería acá. Y 12. Menos j. Y acá 0 por 0 menos 9 es menos 9. Más k, que es 0 menos 12. Que menos con menos hace más. Sería k 12. Y lo que se hace es que, bueno, el número pasa adelante, digamos, es solo por cuestión de orden que se hace eso. El 12 pasa acá, digamos, adelante. Sería de esta forma 12i. En el caso de acá, el signo negativo afecta al valor de acá cuando pasa. Nos daría 9 menos por menos más 9j. Y acá el 12 sería acá 12k. Y ese sería el resultado del vector posición de la fuerza. Ya tenemos el vector posición de lo que es la fuerza. Y con esto incluso podemos calcular su magnitud. La magnitud es importante calcular magnitud porque vamos a usar esta fuerza, esta fórmula. Esta fórmula es la ideal para calcular fuerzas utilizando lo que es la magnitud de una fuerza multiplicada por el vector unitario de las distancias, de las posiciones, ¿ok? En este caso, fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por vector unitario, que bueno, vector unitario también se expresa acá de esta forma, como el vector posición dividido entre la magnitud del vector posición. ¿Ok? Eso me olvidé ponerlo acá. Magnitud, es la magnitud, ténganlo en cuenta siempre. Magnitud del vector posición. Esa es la fórmula. Entonces, para hallar esto, tenemos que hallar la magnitud del vector posición, por eso lo hallamos a partir de esto. ¿Y cómo se halla? Utilizando lo que es la fórmula derivada, bueno, esta fórmula que es derivada de lo que es el teorema de Pitágoras, es una extensión de la fórmula del teorema de Pitágoras, en donde se coloca cada uno de las componentes, bueno, se la eleva al cuadrado y todos los resultados de esta se suman y se las pone debajo de una raíz cuadrada. Ajá. Entonces, el resultado de esto sería 3 raíz cuadrada de 41 metros. Este es el resultado de la magnitud, allá a partir de la representación cartesiana de lo que es el vector fuerza, vector posición fuerza, ¿ok? Ahora, utilizamos esta fórmula. Fuerza es igual a la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Es la que nos da acá. Esta es la magnitud de la fuerza, 300 kilogramos fuerza. Por, por lo que es la representación cartesiana, que en este caso es esto. Como pueden ver, 12i más 9j más 12k metros dividido entre la magnitud de vector posición de fuerza, que en este caso es 3 raíz cuadrada de 41 metros, ¿ok? Lo reemplazamos y nos queda esto, 300 kilogramos fuerza por, acá tenemos lo que es el vector posición de fuerza, acá lo tenemos, y acá tenemos la magnitud. Acá se cancelan unidades metros con metros, ¿ok? Por lo cual fuerza es igual a 300 kilogramos fuerza por, acá tenemos, acá lo que se hace es la distribución del denominador con cada uno de estos términos, con cada uno de los términos. 12i dividido entre 3,41. 9 dividido entre 3,41j. 12 dividido entre 3,41k. ¿Ok? Lo que se hace es la distribución de este término con los demás. Y por lo cual
por lo cual la fuerza va a ser igual a 300 kilogramos fuerza por 0,62 y esto es el resultado de esto, más 0,47 J, resultado de esto, más 0,62 K, resultado de esto. Entonces, el vector, bueno, lo que es la fuerza, se representa de esta forma. Estas son las componentes en X, Y y Z de la fuerza. Estas son sus componentes. Serían sí fuerza X, fuerza Y, fuerza Z. Estas son sus componentes. 187,4 I de fuerza X, 140,56 J de la fuerza en Y y 187,4 de la fuerza Z. Todo esto en kilogramos fuerza. Ya. Ahora, ya vamos a lo último. Vamos a calcular ahora, ya tenemos la fuerza, ¿ok? Con la fuerza podemos calcular el momento, porque sabemos que para ir el momento es igual a la fuerza por el brazo o la distancia, ¿ok? La distancia más cercana. Ahora, acá tenemos el momento que tenemos que hallar, como nos pide acá, el enunciado, es el momento respecto al punto B. Momento B respecto a este punto, porque no hay punto O respecto al punto B. Y para eso tenemos que, acá que nos indica la fuerza actúa en forma perpendicular, determina el momento producido por la fuerza. Tenemos que hallarla por la fuerza, o sea, igual a fuerza por, ahora tenemos que hallar la distancia. ¿La distancia de qué? Desde el eje B, o sea, desde el punto eje hasta C. O sea, de aquí hasta acá, este vector, digamos, desde aquí hasta acá, desde el punto que nos indica el momento hasta el punto donde está, donde se inicia la fuerza, que en este caso es este de acá. De aquí sale la fuerza. Es por eso que necesitamos encontrar la distancia ya no de CB, sino de BC, desde B hasta C. Antes hallamos lo que es de C a B, pero ahora tenemos que llegar desde B hasta C. Solamente por eso, solamente porque es necesario para lo que es el ejercicio. ¿Por qué? Porque el punto que nos pide, el punto que nos pide hallar lo que es el momento es de B, C. ¿Ok? Porque lo que es el punto de giro es B, el punto, digamos, que tenemos que estudiar. Eso sería, ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Momento de B es igual a el vector posición BC por fuerza. La fuerza ya encontramos sus componentes y todo. Ahora, lo que es la posición de BC, tenemos que encontrarla desde B hasta C. De B a C, para llegar a BC tenemos que ir a través de la componente. De aquí hasta acá es, ¿cuál es el valor? Es de 3 de aquí hasta acá, ¿ok? Y está apuntando hacia el sentido negativo del eje X, por lo cual el valor va a ser menos 3 y ese va a ser el valor de acá, desde B hasta acá, ¿ok? Esa es la componente en X, ¿ok? La tenemos acá, menos 3 y después desde este punto donde nos quedamos hasta acá, ¿cuánto es? Es de 4. Va a ser de 4 y está yendo desde acá hasta acá. La flecha apunta hacia el lado positivo, por lo cual va a ser positivo. Y como es el eje Y, se representa con la letra J, más 4J, ¿ok? Entonces eso lo colocamos ahí. Acá sería más 4J. Y como ya llegamos desde B a C, ya llegamos a nuestro destino, no es necesario, bueno, no, en este caso no es necesario representar lo que es el eje Z. Obviamente, como no hay, se lo pone 0, 0K.
Y este sería el vector cartesiano de lo que es el, bueno, el vector posición de BC, desde B hasta el punto C. ¿Ok? Este sería el vector posición. Y ahora este es el vector fuerza que llamamos hace unos momentos. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es utilizar el producto cruz. Momento de B es igual a, acá hacemos lo que es la matriz. Y acá ponemos I, J, K. Recuerden con el signo más, menos, más. Y acá ponemos en la primera hilera, ponemos lo que es, sí, lo que es el vector posición. El vector posición es innecesario ponerlo acá. Menos 3 4 0. Y en la segunda hilera ponemos lo que es el vector fuerza, las componentes del vector fuerza. ¿Ok? 187,4, 140,56 y 187,4. ¿Ok? Y lo que hacemos acá es hallarlo de la misma forma. Más y acá tachamos lo que es abajo y sus laterales. Y hacemos multiplicación cruzada. 4 por 187 es igual a 750 menos 140,56 por 0 es igual a 0. 750 menos 0. ¿Ok? Eso es para I. Ahora para J. Para J lo seleccionamos y tachamos sus laterales. Tachamos lo de abajo. Y acá ponemos menos J. Multiplicación cruzada. Menos 3 por 187,4 es igual a 562,2. Menos 562,2. No nos olvidemos del signo de acá. Menos 187,4 menos 0. Menos 0, ¿ok? Listo. Eso sería para J. Y ahora para K. Acá tenemos K. Tachamos lo de abajo y lo de los laterales. Y hacemos multiplicación cruzada. Menos 3 por 140,66 es menos 421,68. Todo esto lo restamos con la multiplicación cruzada. 4 por 187,4 es igual a 750. ¿Ok? Eso será para acá. Y ahora solo es cosa de resolver acá. Y 750 menos 0 es 750. Menos j, que es menos 562,2 menos 0, que acá es menos 562,2. Más k, que es menos 421,68 menos 750. Estos se suman, como son términos negativos, se suman y nos da menos 1171,68 k. Y bueno, esto solo es cuestión de ordenarlo, ¿no? 750 pasa acá, el negativo con negativo se hace positivo y el 562,2 pasa acá, adelante del J, y el menos 1171,68 pasa acá, se ordena y nos quedaría así. Este sería el momento de, sí, el momento de lo que es B. Todo esto es el momento de B. Acá está. De hecho, ya que me acuerdo, me olvidé de una cosita, ahorita la corrijo. Eso ya es el resultado. Incluso la podemos sacar de esa forma, podemos sacar el valor exacto, que sería 1500 kilogramos fuerza por metro. ¿Ok? Me olvidé, acá, esto no se olvide, multiplicarlo acá por metro, porque es el valor. Bueno, así se halla lo que es el momento de fuerza. El momento de fuerza es el equivalente a sus unidades a lo que es la unidad de fuerza multiplicado por la unidad de longitud. Entonces, estos serían los resultados. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Esto de acá, por cierto, se halló con la fórmula de Pitágoras, la extensión del teorema de Pitágoras. Con eso se halló el resultado acá. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Hoy ya estarían durmiendo. Están durmiendo, ¿no?
¿Cuánto va a valer el procedimiento? Mm, Lo mismo que el anterior, ¿ve? No va a cambiar. Eso sí, lo que tenían que hallar es esos dos resultados, digamos. A ver, en lo que es el- acá en lo que es el primer ejercicio, lo que tienen que hallar es este momento de este punto. Lo hallan esto y está bien. Y acá se halla el momento de B. Ya, bueno, independientemente si utilizan este resultado o este resultado, cualquiera de los dos sirve, digamos, cualquiera de los dos lo hago valer. Eso es. Procedimiento vale lo mismo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya está Z ahorita. Bueno, si nadie tuviera dudas, preguntas, entonces hasta acá llega la clase. El No te martes olvides voy a... mandar la foto y ¿Qué cosa? Ah, de esto ya lo voy a enviar, no se preocupe. Lo voy a enviar. Cuando llegue a mi casa. Ya. ¿Alguna duda, Jorge? ¿y qué, güey? No, ninguna, bro. Ya. Perfecto. ¿Alguna una duda? Ninguna, ya. Entonces hasta acá acaba la clase. El martes se entrega lo que es el examen y sus prácticas y van a hacer su nota. Cualquier reclamo me dicen, digamos, aunque no creo que haya reclamo porque igualmente les califico el procedimiento, digamos, de forma muy generosa. Y bueno, en eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier novedad, digamos, con el avance me avisan, por favor, para estar al pendiente, para saber qué es lo último que están llevando. Eso necesito saber sí o sí. Así que nos vemos la siguiente semana, chicos. Bye. ¿Qué dice? Está bien, así, esta siguiente clase. Ya. Nos vemos.